Por eso vamos a hablar en esta tarde, vamos a hablar acerca del perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Y por qué la palabra de Dios? ¿Por qué Dios nos llama a nosotros y nos insta a que debemos perdonar? Primeramente, Dios nos ha perdonado a nosotros a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Él nos dio perdón a nosotros. Y de igual manera, Él quiere que cada uno de nosotros perdonemos a aquellos que nos han ofendido, que nos han hecho daño, o a quienes nosotros también hemos ofendido o hemos hecho daño, que debemos procurar un perdón. Y hablar del perdón, ¿qué es el perdón? Porque ¿cómo nos presenta, cómo nos explica la palabra de Dios acerca del perdón? Déjeme decirle, el perdón es una decisión. Para perdonar, nosotros debemos tomar la decisión de hacerlo luego de haber tenido una convicción de que necesitamos y que Dios quiere que lo hagamos. No podemos esperar a sentirlo, porque no es un sentimiento que, bueno, ahora siento hacerlo y lo voy a hacer. No, aunque tú sienta o no sienta, debemos tomar la decisión de perdonar. Debemos tomar la decisión de perdonar. No esperar, sentir, perdonar. Si esperamos sentir, perdonar, no lo vamos a hacer nunca, o quizá no sé cuándo, porque sentir, dejar pasar por alto o no tomar en cuenta el daño que alguien me haya hecho, sentirlo como que no es nuestro. Ahora, tomar la decisión es lo que nos ayudará a nosotros a que ese sentimiento de dolor, de amargura, de ese resentimiento empiece a desaparecer. Pero primero debemos tomar la decisión. Y así la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Mucha gente está atrapado en el dolor, en el resentimiento, en la ira, en la amargura. ¿Saben por qué? Por falta de perdón. Porque no ha decidido perdonar a esa persona que le ha hecho daño. Y más aún, muchas veces no ha decidido perdonarse a sí mismo por cualquier error, fracaso o decisión que le ha traído consecuencias. Debemos tomar la decisión de perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos. El Señor nuestro Dios nos perdonó. No merecíamos el perdón porque transgredimos, violentamos, ofendimos, violamos la ley de Dios y lo seguimos haciendo, pero Él tomó la decisión de perdonarnos a nosotros. Él tomó la decisión de enviar. Nuestro Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Tomó la decisión para que nosotros recibiéramos su perdón. Hay algunos textos bíblicos que voy a compartir en esta tarde acerca del perdón. Y escuche bien. En Daniel capítulo 9, versículo 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. El perdonar se asocia mucho a tener misericordia. Y yo defino la misericordia como una nueva oportunidad. Dios, que es rico en misericordia, así dice su palabra. Dios, que su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad, que es inagotable, tiene misericordia de nosotros. Es decir, nos da otra oportunidad. Le fallamos, le ofendemos, y Él nos da otra oportunidad de reconciliarnos. Eso es el perdón. El perdón y la misericordia
son sinónimos, son parecidos. Es no tomar en cuenta o dejar a un lado esa ofensa, esa falta y dar apertura para seguir relacionándome con aquel que me ha ofendido. Dios ha dejado a un lado, ha echado a un lado toda nuestra falta y perdonarnos para seguir esa relación con nosotros. Pero lamentablemente muchos no abren su corazón y aceptan y reciben ese perdón. Porque hay que recibirlo cuando alguien nos perdona a nosotros, cuando hemos ofendido y esa persona está dispuesta y nos perdona, debemos recibir eso. Mucha gente no está recibiendo el perdón de Dios porque no le está correspondiendo, sigue su vida tal y como la entiende. Y Daniel capítulo 9 verso 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Aunque contra él nos hemos rebelado, dice que Jehová tiene misericordia, tomó la decisión de ser misericordioso con nosotros y perdonar nuestras transgresiones, aunque nos hayamos rebelado contra él. Eso no es un sentimiento, eso es una decisión. Y de hecho en el Señor no aplica, porque Dios no se mueve por sentimientos. Nosotros que si yo siento, no lo siento, hacerlo, no, en Dios no aplica eso. Él tomó la decisión. Aunque, oiga, y es tremendo, aunque contra él nos hemos rebelado, el Señor tomó la decisión de perdonar. Así debemos tomar la decisión. Nosotros como padres y las madres perdonamos a nuestros hijos, aún ellos nos desobedecen, fallan y todo eso, porque no tomamos en cuenta cada falta y cada ofensa. Por el amor que le tenemos, porque merece, no lo merece, sino porque hemos decidido, le tenemos misericordia, le amamos. Dios no toma en cuenta, aunque contra él nos hemos rebelado, él en su infinita misericordia y tomó la decisión de perdonar. Eso nos dice Daniel 9:9. Pero en Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, Jesús enseñando, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús dijo que es necesario que se predique el perdón de pecados, el arrepentimiento, como Juan el Bautista decía. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, procuramos el perdón de nuestros pecados, nos estamos arrepintiendo de nuestras faltas, desobediencias, transgresiones, de todas nuestras maldades, culpas que hemos cometido contra la ley y los principios de Dios, para alcanzar misericordia y recibir el perdón de pecado. Necesitamos, amado amigo, hermano, vecino, acercarnos a Dios para recibir ese perdón. Ya Dios nos ha perdonado, pero no lo recibimos hasta que no nos acerquemos a Él. Él tomó la decisión de perdonarnos hace más de 2000 años, que envió a su Hijo Jesucristo a la cruz para que ese perdón llegue a nuestras vidas, pero debemos recibirlo acercándonos a su gracia. Porque Él tiene misericordia de nosotros. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre. Pablo hablando de Jesús, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
en Dios, en Jesús, en nuestro Salvador, tenemos perdón y redención por su sangre, la sangre de Jesús derramada en la cruz. En Él tenemos redención y el perdón de pecado. Por eso nosotros tenemos la oportunidad de un día juntarnos en gloria con el Padre, porque Él no nos toma en cuenta nuestros pecados. Si fuéramos pagados, si se nos pagara conforme a nuestros pecados, nunca nadie tendría oportunidad de ser salvo. Por eso Jesús vino y se sacrificó para que a través de su gracia alcancemos misericordia y perdón. Porque por ley no hay chance, no hay oportunidad. No había oportunidad de que el hombre por la ley se salvara. Porque cada vez que fallara, cometiera un pecado, tenía que hacer un sacrificio de un animal. Imagínense, si aún con el pensamiento fallamos, no habrían animales suficientes para limpiarnos de toda culpa. Jesús vino para que su único sacrificio fuera suficiente. Y no tengamos que hacer sacrificios nosotros, sino entregarnos a Él y aceptar el sacrificio universal, el sacrificio que Él hizo por toda la humanidad, el Cordero de Dios. Asimismo dice Colosenses 1:14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, tenemos redención, liberación, salvación, perdón por nuestros pecados. El sacrificio de Jesús en la cruz fue para perdonarnos. Aleluya. Mucha gente dice que Jesús murió por la verdad. No, Él no murió por la verdad. Él es la verdad. Jesús murió por nuestros pecados para limpiarnos y darnos salvación y vida eterna. Pero debemos de acercarnos a Él para poder recibirla. ¿Cómo así? Si ya Él me lo dio, ya lo puedo disfrutar, lo tengo. No, tienes que recibirla, tienes que acercarte. Pero si ya Él me lo entregó y ya Él lo hizo, yo me puedo quedar tranquilo y ya no, tiene que ir, aleluya, y buscarlo. Jesús pagó el precio, pero tú y yo tenemos que aceptar el pacto por ese precio. Él nos compró a precio de sangre, dice su palabra. Es como aquella deuda que tú tenías en el banco. Una deuda muy grande, una deuda millonaria que no tenía con qué pagar. La Biblia nos muestra, presenta, Jesús le habló de una parábola que había uno que le debía mucha cantidad. Imagínate que tú tienes una deuda en el banco, una deuda que no tiene con qué pagar. Y cuando tú no tienes con qué pagarle al banco, ¿qué hace el banco? Te embarga todos tus bienes, todo lo que tú tienes. Pero ¿sabe qué? De repente se apareció alguien y pagó esa deuda por ti. Tú no lo sabes, no te dijo que le iba a pagar, no, simplemente fue y la pagó. Pero ¿sabe qué? Para que esa deuda que alguien la pagó, alguien dio el dinero, se necesita que tú vayas a firmar para cancelar esa deuda. Como cuando tú tienes un préstamo y tú pagas, al final tú tienes que ir y cancelar ese préstamo, te dan una carta de saldo. Alguien pagó, tú nada más debes de ir y firmar y aceptar esa carta de saldo. Ya Jesús pagó por ti, solo tienes que acercarte y ir y recibir la carta de saldo. Aleluya. Pero mucha gente dice, yo sé, Él murió por mí, me perdonó. Pero
pero se quedan igualitos y no se acercan, no abren su corazón. Debe abrir tu corazón y aceptarla, y sobre todo agradecerle a aquel que pagó tu deuda. Si alguien me hace eso, yo tengo que preguntar y indagar quién fue que me pagó esa deuda para yo agradecerle. Pero mucha gente sabe que Jesús murió por ellos, pero no se acercan a agradecerle. No le buscan, no le agradecen. En este caso, tú tienes que aceptar la carta de saldo, abrir tu corazón. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. No alguno, sino todos los pecados. Él perdonó todos nuestros pecados, lo que cometimos en el pasado, lo que cometemos ahora y lo que cometeremos más adelante. Él saldó nuestra deuda, Él pagó toda nuestra culpa. Necesitamos aceptar, recibir, tener a mano esa carta de saldo, para que cuando aquel deudor quiera venir a cobrarnos, presentemos esa carta. Mira, ya Jesús pagó por mí. Estoy libre de culpa, estoy libre de deuda. Jesús pagó por mí. Él pagó, pero necesitamos acercarnos. Y así como Jesús perdonó nuestros pecados, debemos nosotros perdonar a los demás. Perdonarnos a nosotros mismos. Perdona a tu hermano, perdona a tu hijo, perdona a tu padre o a tu madre, perdona a tu vecino, a tu vecina, perdona a quien te haya ofendido o tú le haya ofendido. Echa de un lado todo orgullo. Mientras estemos orgullosos y no queramos doblegarnos, el enemigo tendrá control de nuestra vida. Pero cuando decidimos perdonar, ya Él no tiene control, y el control de nuestra vida lo tiene Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido, Señor, para que cada día podamos tener el control de decidir perdonar y ser perdonado. Que abramos nuestro corazón día tras día. Nos entregamos, ayúdenos, Señor, a perdonar cada día, cada instante, a quien nos haya ofendido o a quien hayamos ofendido. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de todo orgullo, de toda ira, de todo resentimiento, de toda amargura y dolor, y que podamos recibir el perdón, porque usted nos perdona, nos ha perdonado. Aunque contra usted, Señor, nos hemos rebelado, usted nos ha perdonado y queremos perdonar cada día.